Presentar el problema del diálogo de las fuentes en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Ayer daba clases de Derecho de Obligaciones para los alumnos de la carrera de abogacía y yo les decía que hemos entrenado a nuestros abogados durante mucho tiempo en un solo trabajo, en un solo ejercicio, que es el ejercicio de la subsunción normativa. Y hemos hecho todo para que nuestros abogados sean buenos en esa gimnasia de aplicación de las reglas, de buscar la norma, la única norma que es aplicable al caso que tienen que resolver y que teóricamente les iba a dar la respuesta. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, si hay una gran revolución que produce en el trabajo cotidiano de los abogados, es que nos impone amablemente otro tipo de trabajos que no son solo la subsunción normativa. El ejercicio de subsunción normativa hace muchísimo tiempo que es disfuncional. Todos los casos complejos no pueden ser, que son cada vez más, no pueden ser resueltos con una sola regla. Y eso es una especie de ilusión, de simpleza, de rapidez, que tenemos que culturalmente entre todos ir abandonando y dejarla reservada para los casos donde eso puede funcionar, que hoy son una parte importante de los casos, cuantitativamente hablando, pero no son los más preocupantes. Los casos más preocupantes, los casos complejos, plantean en realidad un desafío distinto al operador de campo legal, y allí viene el diálogo de las fuentes, como uno de los nuevos trabajos. Además de la subsunción normativa, hay que aprender a funcionar en un sistema que ha sido recodificado, pero que al mismo tiempo es respetuoso de los microsistemas. Entonces, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es un código que resistematiza el derecho privado, lo reorganiza, pero no lo hace reintroduciendo y reordenando al estilo, como excelentemente explicaba Claudia, al estilo de los códigos de la modernidad, de la primer modernidad, no intentando encontrar nuevamente ese cuadrado, ¿no?, perfecto, y donde el jurista hace searching mode, busca la norma aplicable y al caso suyo se la aplica, ¿me entiende? No hace eso. El orden que el código establece es un orden a posteriori, es un orden que va a venir del resultado del trabajo de los operadores del campo legal. Somos nosotros los que vamos a reordenar el derecho privado. El código nos da las vías, los métodos que tenemos que usar para hacer eso. Y esos métodos son dos: el diálogo de las fuentes y los juicios de ponderación. Es un código de principios, está plagado de principios y hay que aprender a hacer balances de principios. O sea, hay que hacer subsunción normativa, pero hay que hacer balancing de principios y hay que hacer los diálogos de las fuentes. Son los tres trabajos nuevos, son los tres trabajos que el código plantea. Y el diálogo de las fuentes es muy importante, es clave para que este código pueda funcionar. Y yo veo con preocupación la falta de discusión sobre ese asunto. Pienso que lo vamos a ir superando con la ayuda de distintos pensadores e intelectuales. Yo creo que es un punto clave del pensamiento jurídico latinoamericano, ¿no?, que se lo debemos al esfuerzo de nuestros amigos de Brasil, que son quienes han acercado en Latinoamérica esta teoría del diálogo de fuentes y, como decía Claudia, la han adaptado al Brasil. Ahora tenemos que hacer nosotros lo mismo para la Argentina, adaptar el diálogo de las fuentes, que tan bien explicaban recién, a las necesidades y a los requerimientos de la Argentina y producir una versión, ¿no?, del diálogo de las fuentes en este espíritu de un derecho latinoamericano pluralista, como explicaba recién la profesora. Y entonces es muy importante que nosotros allí tomemos nota primero de la experiencia de Brasil y luego hagamos el ejercicio de adaptación, ¿no?, a nuestra cultura jurídica,
a nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema de derecho que, como decía Claudia, tiene diferencias, está organizado distinto de Brasil. Tenemos un edificio distinto, ¿no? Muy parecido en algunos asuntos, pero distinto en otros. Entonces tenemos un sistema que tiene un estilo de funcionamiento con sus particularidades y sus problemas. Tenemos nuestra cultura jurídica y tenemos también nuestra Constitución, que es muy parecida en muchos aspectos a la Constitución de Brasil, pero en otros es diferente, ¿no? Tenemos un artículo 42 en la Constitución argentina sobre los derechos del consumidor que es muy particular. Es un artículo que usted lo busca en el derecho comparado, no lo va a encontrar. En el derecho constitucional comparado no lo va a encontrar. Y ese artículo es un artículo, bueno, que nos impone algunas maneras de pensar, ¿no es cierto?, que hay que seguir. Entonces, el punto de partida del diálogo de fuentes es la idea de que el derecho privado sea resistematizado, sea recodificado, pero es respetuoso de los microsistemas que no han sido derogados, entre esos el microsistema de defensa del consumidor. Entonces, ahora usted no tiene todo el derecho privado en el código, ¿no?, sino que tiene el derecho privado, el sistema lo tiene en el código y lo tiene también en las leyes especiales. Y hay que aprender a trabajar en ese sistema que sigue estando, ¿no?, descodificado, donde hay un pluralismo de fuentes legales. Entonces, el primer presupuesto es ese. El segundo es que, como eso es así, hay una concurrencia normativa. Eso, Claudia leía el artículo 1 del código. Yo voy a confesar algo. Cuando yo vi el anteproyecto del código, y yo conocía muy bien el pensamiento de Ricardo Lorenzetti, particularmente sobre el tema del diálogo de las fuentes, porque lo ha escrito muchas veces, ¿no es cierto? Y leí la nota de elevación que hizo la comisión y hablaba de la armonía, la armonización normativa y el diálogo de fuentes. Y fui a buscarlo al código. Y cuando lo fui a buscar al código no lo encontraba. Y yo decía, bueno, acá o yo estoy muy equivocado o acá se olvidaron del diálogo de fuentes. Entonces, y es lo que dice Claudia, de una manera muy amable, sin decir, este es el diálogo de fuentes, el artículo 1 del código dice, los casos que este código regula se rigen por las leyes que les resulten aplicables. O sea, está en el plural del artículo 1. En el uso del plural, las leyes, está haciendo referencia al diálogo de las fuentes, o sea, en la idea de que hay concurrencia de normas. Y para el derecho del consumidor en particular, la fuente normativa que manda el diálogo es el artículo 1094, que es parecido en un sentido al artículo 7 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil que leía Claudia. O sea, eso es el artículo donde en el Código tenemos planteado la necesidad de que en el derecho del consumidor también hay concurrencias de normas y que los dos principios que nos deben ayudar a resolver la concurrencia de normas son el principio de protección del consumidor y el principio de acceso al consumo sustentable. Entonces, el diálogo de fuentes está ordenado en el código, está planteado en el código, tiene fuentes normativas en el código y presupone la concurrencia de normas. Eso es un cambio cultural, porque nosotros estamos acostumbrados a excluir una norma por la otra. Como decían recién, la ley superior a la inferior, la ley especial a la general. Las reglas de resolución de antinomias modernas son las reglas que estamos acostumbrados a utilizar. En un sistema, ¿no?, que parte de la idea de que los derechos que se reconocen en las normas se reconocen porque reflejan valores constitucionales, excluir una norma que protege un derecho y hacer prevalecer otra es una respuesta antidemocrática, ¿entiende? Es una respuesta que reduce la complejidad de la sociedad y reduce la complejidad de los derechos que han logrado sede en la ley porque la Constitución lo permite, si no serían leyes inconstitucionales. Tenemos que aprender a armonizar los intereses. En las sociedades contemporáneas los intereses son plurales. Y no es la cuestión reducir en los casos los intereses a uno solo y hacer que ese interés prevalezca por sobre todo el resto. Eso es inconstitucional. Lo realmente constitucional es hacer dialogar los distintos intereses sociales que han logrado distintas normas, que han logrado distintos derechos y que protegen ciertos valores
y que todos tienen, en definitiva, una porción de la razón. Entonces, todos de alguna manera dicen algo que es atendible, valorativamente, jurídicamente. Entonces, ¿por qué excluirlos? Lo que hay que hacer es hacerlos dialogar, es hacerlos concurrir. Y para eso necesitamos una tecnología, y la tecnología es el diálogo de las fuentes. El diálogo de las fuentes es la propuesta de respeto metodológica, de respeto de la pluralidad. Entonces, si no queremos borrar, ¿no?, de alguna manera, la voluntad pluralista que la Constitución establece, en los casos no tenemos que reducir el caso a la aplicación de una regla legal y excluir todas las otras. ¿Tá? Una sociedad compleja y plural exige ejercicios más sofisticados, donde no gane uno y pierdan todos los otros, donde todos ganen. Las soluciones tienen que ser, como dicen los americanos, win-win, el ganador-ganador, donde todos ganen lo más que puedan, lo más que sea posible. En eso consiste, esa es la finalidad, si usted quiere, política y constitucional del diálogo de las fuentes. La finalidad última es el respeto del pluralismo dentro del campo legal, porque es un reflejo del pluralismo que hay en las sociedades contemporáneas. Y este código es un código para una sociedad plural. Se nota a lo largo de todas las normas del código. El paradigma antidiscriminatorio, si usted quiere ver la racionalidad antidiscriminatoria, está presente en todo el código. Y entonces es muy importante que nosotros entendamos cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo de respeto de los derechos, que es el objetivo central del diálogo de las fuentes. Entonces el código tiene un funcionamiento sistémico, pero no es un sistema cerrado, ¿entiende? Es un sistema abierto a los microsistemas e integrado por esos microsistemas, con los cuales el código tiene diálogos permanentes. Entonces, hay un microsistema de derecho monetario, hay un microsistema de protección de niños y niñas, hay un microsistema de protección de las personas con padecimientos mentales, hay un microsistema de protección del consumidor, hay un microsistema de protección ambiental. Esos microsistemas están en relación con el código, forman parte del sistema del código, están en el horizonte del código, el código los ve, el código no los ignora, que es lo que ocurría con el código Vélez-Sarsfield. El código Vélez-Sarsfield invisibilizaba los microsistemas, este código los visibiliza y los respeta. Ahora, hay que tener un método para poder trabajar. Cuando usted tiene una norma en el código, un principio en el código, una institución en el código, un concepto en el código, pero también tiene una norma, un principio, una institución en el microsistema. Hay que ver cómo juegan, cómo se ponen en relación. En Brasil, como muy bien explicaba Claudia y después ejemplificaba también muy claramente Bruno, hay una tipología de diálogos de fuente, ¿no? El diálogo de complementariedad, el diálogo de subsidiariedad, el diálogo de adaptación, que son los diálogos que mencionaban nuestros amigos. A mí se me ocurrió presentar la cuestión desde un punto de vista diferente, que es complementario del punto de vista que existe en Brasil. Y que es el siguiente: un primer diálogo de fuentes, un tipo de diálogo de fuente, una situación que usted puede tener es que usted necesite un concepto que no esté en el microsistema. Normalmente los microsistemas utilizan conceptos que son los conceptos que necesitan para construirse a sí mismos. O sea, por ejemplo, en el derecho del consumidor, el concepto de protección del consumidor, la idea de protección del consumidor, la idea de dignidad del consumidor. Esas son ideas propias del microsistema de defensa del consumidor. La vulnerabilidad del consumidor, es una idea propia. Es como si usted dice en el derecho de niños y niñas la idea de el derecho a ser oído, de interés superior del niño, ¿me entiendes? Son ideas que son ejes de esos microsistemas, ¿tá? Y le dan la especificidad al microsistema. Pero normalmente los microsistemas prescinden de conceptos que son generales y que están como presupuestos
Usted no va a encontrar en un microsistema una definición de patrimonio, de persona, no va a encontrar una definición de individuo, no va a encontrar la idea de causalidad, no va a encontrar la idea de daño. Es raro que tenga, puede encontrar alguna adaptación de esas ideas, pero normalmente son conceptos sobre los cuales se apoya la idea de contrato. ¿Me entiende? Ese tipo de ideas son ideas sobre las cuales se apoya el microsistema, pero que las presupone. Un primer diálogo es el diálogo de los conceptos. Usted puede necesitar en el microsistema del derecho del consumidor un concepto que usted no lo tiene en el microsistema, lo tiene afuera. Caso de la relación causal. Usted tiene un problema con un producto elaborado, todo el sistema de causalidad usted lo tiene en el código. Usted puede ir a tomar esos conceptos que tiene en el código, pero esos conceptos que tiene en el código los tiene que adaptar. No, el viaje, digamos, del concepto del código al microsistema no es un viaje sin adaptación. ¿Y por qué hay que adaptarlo? Porque el microsistema tiene una racionalidad, una manera de pensar que es propia. El concepto que usted tiene de culpa de la víctima puede funcionar en el derecho del consumidor, pero lo tiene que adaptar, porque nosotros en el derecho del consumidor protegemos a las víctimas. Entonces, tal vez ahí necesita un concepto de culpa menos exigente. Es una idea adaptada, ¿no? O una idea de causalidad probabilística que le permita más fácilmente al consumidor llegar a obtener la indemnización, y no una causalidad tan determinista como usted tiene en el sistema general. O sea, usted tiene que trabajar con la adaptación de los conceptos. Los puede usar, pero los tiene que, al hacer viajar, adaptar. Porque el microsistema tiene una apertura cognitiva, eso está en la teoría de los sistemas, una apertura cognitiva. O sea, el sistema es abierto, el microsistema y el sistema es abierto cognitivamente, ¿tá? No es autónomo, pero esa apertura cognitiva, cuando usted internaliza el concepto, lo tiene que adaptar. Es decir, la apertura cognitiva funciona selectivamente, le diría. O sea, tiene una especie de principio de selección. Entonces, cuando usted trae los conceptos del sistema, no los puede hacer viajar de manera que traicionen la racionalidad del microsistema. Pero si usted hace viajar los conceptos y usted aplica la culpa de la víctima como viene en el Código Civil, ¿tá? O aplica la idea de, no sé, consentimiento informado, como viene en el Código Civil, no la hace viajar a la manera de, y no la filtra por la manera de pensar del microsistema, tiene un problema, está traicionando la racionalidad del microsistema porque lo está contaminando, ¿no? Ahí el microsistema funciona defensivamente, tiene un funcionamiento que es defensivo. Por el contrario, el microsistema muchas veces ahora con el nuevo código va a contar con normas y con conceptos que son excelentes y que están en el código y no en el microsistema, y de ahí el microsistema se puede aprovechar. Por ejemplo, la regulación del factor de atribución objetivo que tiene el código nuevo, hemos incorporado la idea de la responsabilidad objetiva por los servicios. Bueno, ese era un tema debatido, no sé si se acuerdan, pero estaba la idea de que la responsabilidad por riesgo creado no se aplicaba a los servicios, se aplicaba a las cosas. Solo algunos sostenían que se aplicaba a los servicios. Ahora usted lo tiene en el código. Bueno, ahí tiene, digamos, la idea de servicio riesgoso, un nuevo concepto, que usted lo tiene en el sistema general y que le puede ayudar a traccionar la racionalidad del microsistema. Ahí no lo tiene que filtrar, ahí le sirve como viene. ¿Entiende? Porque es un concepto que va en línea con la manera de pensar que tiene el microsistema y no necesita una adaptación. El otro diálogo es el diálogo de las instituciones. Ahí usted tiene muchas instituciones que son comunes al microsistema y al sistema. Por ejemplo, con los ejemplos que pone Bruno en sus textos se utiliza mucho. Es el concepto de buena fe que mencionó acá también, ¿no? La institución de la buena fe o la institución del abuso de derecho. Usted tiene ideas que son generales y usted tiene ya una cultura jurídica de utilización de esa idea en el derecho civil, ¿no? En el derecho privado. Y tiene una cultura de utilización de esa misma idea en el microsistema.
Por ejemplo, en el derecho del consumidor argentino la idea de buena fe se usa poco. Se usa poco porque la jurisprudencia lo usa poco porque normalmente lo que hacemos en el sistema general con la buena fe, ¿no? En el microsistema de defensa del consumidor lo hacemos con cosas más específicas. En materia de cláusulas abusivas lo hacemos con reglas más específicas de declaración de abusividad. Y bueno, nada, y con el principio de protección. O sea, utilizamos instrumentos más específicos y usamos poco la idea de buena fe. Un diálogo de fuentes importante es el diálogo de la experiencia de esa institución, la buena fe, en el sistema y su utilización en el microsistema. Y a la inversa, la jurisprudencia de aplicación de esa institución en el microsistema hacia el sistema. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que usted cuando usted hace el análisis transversal de la figura, usted mira la buena fe, cómo funciona en el microsistema, en el sistema y demás, tiene que tener una visión, ¿no?, de totalidad que sea coherente. No puede tener un funcionamiento de la buena fe equivalente, igual. En un sector microsistémico, ahí tendría un problema, ¿me entiende? Si la buena fe funcionara igual en todos los campos y si el abuso de derecho funcionara igual en todos los campos, significaría que no está respetando la racionalidad del microsistema o bien no está respetando la del sistema. Pero por algo el microsistema digamos, tiene un ámbito de aplicación específico. No es para que usted se pueda utilizar o para que se aplique en las mismas instituciones de la misma manera, sino no tendría ningún sentido. Es decir, la lógica ahí también es una lógica de adaptación. O sea, las experiencias de aplicación de los instrumentos generales en el sistema y en el microsistema se tienen que adaptar cuando usted los quiere transportar. ¿Entiende? Lo tiene que adaptar a la manera de pensar del microsistema o del sistema. Necesita un ejercicio, ¿no?, un ejercicio de adaptación. Otro diálogo importante es el diálogo de las reglas, ¿no? El diálogo de las reglas, o sea, cuando usted tiene una misma institución, por ejemplo, las cláusulas abusivas, las tiene reguladas en el sistema y las tiene reguladas en el microsistema. En el caso de las cláusulas abusivas la situación es más grave porque tenemos dos regímenes legales nosotros ahora en el Código Civil. Uno para las condiciones negociales generales, otra para los contratos de consumo y seguimos teniendo el artículo 37 de la 2440. O sea, hay tres regímenes legales. Además, el Código Civil dice que, es el artículo 1021, que las normas de las cláusulas abusivas de los contratos celebrados por adhesión se aplican a los contratos de consumo, con lo cual se superponen en realidad los tres regímenes legales. En los contratos de consumo usted puede tener que aplicar los tres grupos normativos conjuntamente y eso exige, bueno, todo un ejercicio muy importante de adaptación. Y tiene normas repetidas, tiene normas que las tiene repetidas, las tiene en la ley 2440 y las tiene en el código. Las reglas, por ejemplo, el artículo 37, para declarar abusiva una cláusula, las tienen en el artículo 37 y las tiene en el Código Civil. Pero no son exactamente iguales, son parecidas, pero no son exactamente iguales. O sea que usted puede tener, ahí le puse algunos ejemplos de concurrencias normativas, de normas prácticamente idénticas. Entonces ahí hay que generar un diálogo, ¿no? Hay que generar un diálogo y ahora le voy a explicar cómo puede armarse o componerse un diálogo de reglas sin enloquecer, digamos, o sea, haciéndolo de una manera más o menos sencilla. Para eso me parece que hay que aclarar que hay distintos campos de diálogo de fuentes. O sea, ahí hay distintos tipos de diálogos de fuentes, diálogo de conceptos, tiene un diálogo de instituciones y tiene un diálogo de reglas, pero después tiene también campos de diálogo. Un primer campo de diálogo, le voy a dar el más alejado. El primer campo de diálogo más alejado es el diálogo entre el microsistema de defensa del consumidor y los otros microsistemas, a los cuales hizo referencia Claudia. Usted puede tener un niño consumidor, un anciano consumidor, puede tener un enfermo consumidor, puede tener un conflicto o un diálogo entre
el microsistema de protección del medio ambiente y el microsistema de protección del consumidor. O sea, microsistema de protección de niños y niñas, microsistema de protección del consumidor, microsistema de protección de las personas enfermas, microsistema de protección del consumidor, microsistema ambiental, microsistema de defensa del consumidor. Ahí, ¿cuál es el principio? El principio es la acumulación de las protecciones, es ese el principio. O sea, no es que una protección excluya a la otra. Ahí usted tiene que lograr, la respuesta es la respuesta más protectiva que sea posible. Y en particular, en el caso del consumo sustentable, del diálogo entre el microsistema ambiental y el microsistema de defensa del consumidor, tiene el principio de consumo sustentable. El diálogo lo tiene que organizar a partir del principio de consumo sustentable, ese diálogo. Y el diálogo de la protección de niños y niñas y consumidores, sumando las dos protecciones, proteger el interés superior del niño y proteger el interés del consumidor, que es ese mismo niño. Y ahí superponer esas protecciones. ¿Tá? No es que una protección excluya a la otra. Eso es un campo de diálogo, ¿me entiende?, entre microsistemas. Después tiene otro campo de diálogo, que es el diálogo que puede haber entre el derecho del consumidor microsistémico, ¿tá? Y otros temas del Código Civil que no sean los de derecho del consumidor. Me explico. Usted tiene la regulación del daño al consumidor en el artículo 40 de la 2440 y tiene un sistema de responsabilidad civil en el Código, que no refiere a la responsabilidad por productos elaborados ni servicios riesgosos. ¿Se da cuenta? Usted tiene reglas que no son de derecho del consumidor en el Código Civil y las reglas propias, ¿no?, del microsistema de defensa del consumidor, y ahí tiene, por ejemplo, que regulan el daño, y ahí tiene un diálogo de fuentes. ¿Tá? El tercer campo de diálogo de fuentes que tiene es entre las normas codificadas de defensa del consumidor y las normas microsistémicas de defensa del consumidor. Por ejemplo, prácticas comerciales abusivas. ¿Tá? Los artículos 1097, 1098 y el artículo 8 bis de la 2440. Prácticas comerciales. ¿Tá? Lo que le dije hoy, cláusulas abusivas. Ahí usted tiene la misma materia, el mismo problema, ¿tá?, de derecho del consumidor. Tiene una norma en el código y tiene normas en la ley 24240. A mí me parece que allí el principio general del diálogo tiene que ser el de protección del consumidor. Usted tiene que maximizar la protección del consumidor, ¿no?, que es el mandato del artículo 1094 y de la Constitución Nacional. O sea, hay que lograr una regulación, una respuesta legal que sea lo más protectiva posible. ¿Ah? En los dos campos, entre las normas del daño general y las normas del artículo 40, entre las normas de cláusulas abusivas del Código y las normas de cláusula abusiva del microsistema, usted siempre tiene que lograr la respuesta más protectiva. Ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahí usted tiene dos tipos de normas, me parece a mí. Usted tiene las normas que hemos codificado, ¿tá?, y que estaban en la 2440. Por ejemplo, el artículo 8 bis de prácticas comerciales ahora es el 1097 y 1098 en el Código. La norma del artículo 1097 y 1098 son normas mucho más evolucionadas que la norma del artículo 8 bis que sigue vigente. ¿Cuál es ahí cómo funciona el diálogo? El diálogo ahí tiene que ser un diálogo no regresivo. Hay que usar el principio de no regresión. Dice no regresivo. Hay que aplicar las normas de segunda generación. Ahí, en realidad, lo que hemos hecho es evolucionar, ¿no? Entonces, no vaya a ser que alguien quiera aplicar la primera versión, que es el 8 bis. Hay que aplicar la segunda versión, que es el 1097 y 1098. Ahí es complicado porque, en definitiva, es un no diálogo, ¿me entiende? Porque usted tiene dos versiones temporalmente diferentes. ¿Ah? Una primera época, una norma de primera época y una norma de segunda época. Y lo que yo le estoy diciendo es que aplique la norma de segunda época porque es la versión más desarrollada. Bueno, eso es así porque, en definitiva, hemos codificado las normas de defensa del consumidor que hemos considerado más importantes para no retroceder, para que sean más difícilmente modificables. Entonces no vamos a aplicar las viejas. ¿Se entendió eso? O sea, es un diálogo. ¿El riesgo cuál es? La regresión.
El riesgo de ahí es que si no se ponen en relación el artículo 8 bis y el 1097 y 1098, se aplique el 8 bis y haya una regresión. Eso es una cosa que no queremos. La segunda situación que puede tener es que usted tenga una norma en la ley 24240, por ejemplo, artículo 32 de las ventas domiciliarias, 32, 33, 34, esos artículos de las ventas fuera de los locales comerciales. Y usted tiene en el código un capítulo entero que las regula, mucho más detallado, más sofisticado, con más derechos. Bueno, nada que ver. O sea, es mucho mejor la regulación del código, ¿no? Y mucho más detallada que la propia regulación que tiene la 24240. O el artículo 8 sobre la publicidad en la ley 24240 y los artículos 1101, 1102 que tienen el Código Civil, que tienen una regulación mucho más completa y más compleja de la publicidad con una acción de prevención del daño. Ahí, ¿cuál es el riesgo? El riesgo del no diálogo, es que se apliquen las normas de la ley 24240 aisladas del nuevo contexto en el que el código las pone. El código coloca ahora el artículo 8 en un contexto de regulación de la publicidad mucho más complejo. Coloca los artículos 32, 33 y 34 en un contexto de regulación de prácticas comerciales mucho más complejo. ¿El diálogo en qué consiste ahí? En insertar el artículo de la ley 24240 en el nuevo contexto. Es una recontextualización y un desarrollo por recontextualización de esas reglas. El tercer inconveniente en el diálogo de reglas o la tercera circunstancia que puede tener en el diálogo de reglas que es problemática son las normas que vienen en realidad de los proyectos de reforma del Código Civil y que ahora se aplican en el campo de derecho del consumidor. Le voy a dar un ejemplo. En materia de interpretación de contratos celebrados por adhesión, el Código Civil dice que se aplica el principio de interpretación en contra del estipulante. Y por vía de la remisión que se hace, ¿no? Se pueden aplicar, esa regla se aplica a los contratos de consumo. Si usted la aplica en el campo del derecho del consumidor a esa norma, ¿no? Que viene de una lógica, de una racionalidad distinta a la lógica de protección del consumidor, en realidad está actuando contra el microsistema. O sea, ¿por qué? Porque nosotros en el derecho del consumidor tenemos un principio que es el de la aplicación, de la interpretación a favor del consumidor. Nosotros no sancionamos a los proveedores, nosotros protegemos a los consumidores. De la interpretación en contra del estipulante es una regla, en realidad, que se adapta poco, ¿no? A la manera de pensar del derecho del consumidor. Ahí funciona la idea que le dije, que mencioné al principio hoy, ¿no? De que el derecho del consumidor en esa situación funciona defensivamente. Funciona defensivamente. Ahí no tiene una apertura cognitiva, ahí es selectivo, ¿entiende? O sea, no puede traer ese concepto, porque si trae ese concepto usted hace retroceder, en definitiva, ¿no? Y va en contra de la propia manera de pensar del derecho del consumidor. Entonces, a mí me parece que este es el nuevo escenario. Usted tiene campos de diálogo de fuentes y situaciones problemáticas en cada campo, tiene principios que le organizan el diálogo de fuentes, que es el principio de protección del consumidor, el principio de consumo sustentable, tiene tipos de diálogos de fuentes y tiene en definitiva una aspiración general del Código Civil de que tengamos una sociedad más plural, ¿no? Una sociedad más plural, una sociedad más democrática. Y eso es parte de la constitucionalización real del derecho privado. O sea, eso es parte de la constitucionalización real del derecho privado. Nosotros hace por lo menos 20 años que hablamos de constitucionalización del derecho privado, pero es una aspiración teórica. Es poco lo que hemos logrado en los hechos concretos. Quizás sea porque no hemos practicado más el diálogo de fuentes. El diálogo de fuente, en definitiva, lo que te manda es a maximizar los mandatos constitucionales, a desarrollar los mandatos constitucionales. Es esa la idea del diálogo de fuente. Entonces, nada, ahí, en este tema, hay que
cambiar la cultura jurídica nuestra. Una cosa que leí y que estoy tratando de escribir para este código es que todo código civil va de la mano de una cultura. Usted no tiene código civil, un código civil va de la mano de una cultura del código. O sea, usted tiene que producir una cultura del código. El diálogo de fuentes es parte de la nueva cultura del código, de un código que tiene una cultura distinta, ¿eh? Y que plantea una cultura distinta de la del código del siglo XIX. Nosotros ahora estamos poniendo en vigencia el código. Lo que tenemos que hacer es desarrollarnos en la cultura del código. Ese es el paso que falta, ¿no? Bueno, muchas gracias.